Muchas bendiciones del Señor y también para cuantas personas tienen la oportunidad de disfrutar de estos hermosos estudios mediante las redes sociales también. Muchas bendiciones para ellos. Bien, hermanos, hemos estado escuchando hermosas instrucciones desde la mañana, ¿verdad? Hemos escuchado en cuanto a las presentaciones del hermoso Evangelio, seguidamente esa forma de invitar a los pecadores y también acabamos de escuchar esa invitación del Señor para el hombre. Bien, cuando hacemos todas las cosas y tomamos muy en cuenta el consejo del Señor, resulta lo que realizaron los cristianos en el primer tiempo, es decir, el primer siglo. Entonces, para ello quiero abordar este hermoso pensamiento contando convertidos. Seguidamente vamos a observar un punto muy importante sobre las enseñanzas que el Señor manifiesta como herramientas para realizar el trabajo. A continuación de esto, veremos un mensaje y dos invitaciones. A los Hechos de los Apóstoles, hermanos, no hay otro libro cuando pensamos en las cualidades o en el trabajo de la iglesia, nos corresponde llegar a los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo número 2, en el nombre del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y vamos a leer el texto 40 al texto 41. Dice así, damos lectura siempre en el nombre del Señor Jesucristo. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Texto 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Detengámonos allí y que el Señor nos bendiga siempre con su palabra. Siempre pasamos por aquí, ¿verdad? Pasamos leyendo, pero como ya escuchábamos, pasamos a vuelo de pájaro y pasamos por alto algunos detalles muy importantes. Para comenzar, hermanos, es necesario pensar que la iglesia en el principio se caracterizaba por ciertas cualidades o habilidades, si nosotros queremos. Hay muchas de ellas, son numerosas, pero vamos a ocuparnos en algunas de ellas. ¿Cuál será?, dirá usted. Por ejemplo, hallamos que esta iglesia del Señor les hablaba, les exhortaba diciendo, les presentaba el mensaje. En el texto 41 dice que recibieron su palabra, es decir, los oyentes. Esto nos da a entender que habían hermanos que presentaban la palabra, proporcionaban el mensaje. Esa es una habilidad también. Enseguida la Biblia dice que bautizaban, otra habilidad, otra característica. Pero una habilidad aquí es que se añadieron aquel día como 3,000 personas. Allí pensemos, como 3,000 personas. Esto indica que ellos sabían el número de los nuevos cristianos. Y para saber el número de los nuevos cristianos era necesario contar convertidos.
quién es, quién no es. También, sin lugar a dudas, había una manera en que los nuevos creyentes daban a conocer que ellos pasaban a formar parte de los nuevos convertidos. Y vea, avancemos, capítulo 4, texto 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Se estaba aumentando, hermanos. Es excelente pensar cómo el número o las cifras de los primitivos cristianos iba cambiando. No tenemos detalles para observar cuánto tiempo hay del capítulo 2 al capítulo 3. Podría ser un año, podría ser 2 años, ¿verdad? O 8 años, por ejemplo, ya cuando observamos ya más adelante. Pero esto indica, hermanos, que los primitivos cristianos en verdad eran hombres valientes. Los apóstoles, ancianos, diáconos, todo el pueblo era un pueblo genuino, un pueblo que estaba dispuesto a servirle al Señor, que en verdad tomaron en seriedad los propósitos del Señor. Y a raíz de esto, las cifras cambiaban, las cifras se movían. Si usted gusta, el capítulo 5, texto 14, otra vez, 5 el capítulo y el texto 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. El número no era el mismo, como a veces llamamos a los hermanos o les visitamos y decimos: hermano, ¿y cómo está la asamblea? Los hermanos dicen: ahí están, hermanos. ¿Están perseverando? Sí. Ya somos contados, dicen los hermanos, ¿verdad? Contados. Quiere decir que la cifra no se mueve. Ya es conocido el número. Esta palabra que nos está ocupando aquí es la palabra número. Es de origen griego. Y esta palabra significa, o en el original es aritmos. ¿Y qué quiere decir esto, aritmos? Es una constante, un número que se va a modificar, un número que se va cambiando, o que simplemente podemos decir, aritmos es contar, contar y contar. ¿En qué piensa usted cuando habla de contar? Cuando oye contar, pensamos en contar nuestros años, contar las horas, o mire, contar dinero. Pero esta palabra en la primitiva iglesia era de contar convertidos, hermanos, contar convertidos. Y el texto no lo ha dicho, la información es muy clara, como 3,000 personas. A veces nosotros, o hay quienes entran en conflictos: hermano, ¿y cuántos eran? 3,000, como 3,000, ¿está usted seguro? Para pensar en esto, hermanos, es necesario, si nosotros queremos ampliar en esto o eliminar esas dudas, esas diferencias, es bueno pensar sobre los hebraísmos. ¿Cuáles eran los hebraísmos? Era una forma de expresión común del lenguaje de los hebreos. Y cuando vemos a los hebraísmos, esto tiene que ver también en los números, hermanos, tiene que ver en los números. Los números significaban algo, representaban algo. Por ejemplo, el número 10, aunque el número 10 es un número completo, tiene muchos significados cuando observamos en las Escrituras. Pero el número 10 significa varias veces, por ejemplo. Por ejemplo, cuando a Jacob se le cambió su salario, él dice: 10 veces me han cambiado el salario. No solamente quiere decir 10 veces, eran varias veces. Más adelante hallamos a Daniel al respecto de aquella dieta en Babilonia.
Dice que los hallaron 10 veces mejores. Esto indica que estos muchachos, Daniel y sus compañeros, tenían una capacidad, una sabiduría bastante extensa. Más adelante el Señor y la palabra nos hace mención que Él había echado 7 demonios de cierta mujer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero eso no es lo que el hebraísmo nos muestra. Cuando se habla de número 7 allí, está hablando de lo extremo, de lo grande que era su tormento de esta mujer. También, hermanos, es necesario pensar que para los hebreos, ellos redondeaban los números, al igual que en nuestra actualidad, ¿verdad? Por decirle algo, si había una cuenta de 290, para no decir 293, ellos decían 300. Entonces, cuando el texto dice como 3,000 personas, en verdad es un número que está acertando a esa cantidad. Y cuando vemos este pasaje, esta cifra, nos habla de nuevos convertidos. Excelente pensar en esto, hermanos. Y hacemos comparaciones a nuestro tiempo actual. Las asambleas suelen ser estériles. ¿Ya observó usted eso? ¿Cuántos años pasan? No vemos convertidos. Los mensajeros o los mensajes se han convertido infructuosos. No contamos convertidos. Pasan años los mismos. Y a veces hemos caído en aquel error. Decimos, es que ¿para qué vamos a tener cantidad? Es mejor poco, pero calidad. Y nos hemos acondicionado, hermanos, a esa forma de vida. Y ese no es el propósito de Dios. Dios desea que sus siervos, ancianos, predicadores y todos optemos por contar convertidos de calidad o genuinos. Y esto depende del trabajo que usted y yo vamos a realizar. Si sembramos con excelencia, el resultado va a ser con excelencia. Si predicamos como debe de ser, el nuevo creyente va a ser genuino. ¿Usted se ha dado cuenta en dónde es donde contamos convertidos? En las conferencias, ¿verdad? Hasta nos ponemos deseosos, ilusionados, hasta interrumpimos a los amigos y todos, si es posible, quisiéramos parar y observar hacia atrás. Es la única ilusión a veces. Pero hermanos, yo considero que en ese momento de la invitación, como escuchábamos, los verdaderos cristianos, la iglesia en general, deberíamos de estar orando por nuestros amigos y los oyentes que están allí. Ahora, luego nos preguntamos, ¿por qué es que la iglesia en el principio movía sus cifras? Observemos ahora en el nombre del Señor cómo el Señor nos prepara. Y vayamos al Evangelio según San Mateo en el nombre del Señor. Vamos a observar algunas herramientas allí que el Señor nos ofrece. Cuando el Señor espera el trabajo, el progreso de su pueblo, de los hombres que Él ha dotado en las asambleas, es con el propósito también de trabajar, pero no sin antes de capacitarlos para el trabajo. Acompáñenme al Evangelio según San Mateo en el capítulo número 4. Ahora pasamos a observar las enseñanzas o las herramientas para poder tener un ministerio de éxito, para que en nuestras asambleas o en nuestro lugar las cifras cambien. El texto 19, y damos lectura en el nombre del Señor. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahí nomás. ¿Quién está hablando aquí? Es el maestro por excelencia. Vean, hermanos, este mundo y la sociedad
nunca jamás ha tenido a un maestro como nuestro maestro, paciente, humilde, con el poder, la sabiduría y la autoridad para poder dotar a sus siervos para el trabajo. Y aquí dice, venid en pos. ¿Usted sabe qué significa en pos? Es aquí, aquí a la par, en pos. Allá en Cantares está esta frase, en pos de ti correremos. Y esto demuestra ejercicio, habilidad, servicio, pero es en pos, no adelante, no atrás también. Cuando adelante es cuando queremos ser mejores, ¿verdad? Pasarnos de listos si es posible. Atrás tampoco. Esta palabra en pos aparece 12 veces en el Nuevo Testamento. 2 de ellas en las epístolas paulinas, otra en Apocalipsis y otra en Judas, y 8 de ellas aquí en los evangelios. Y ellas hacen mención de venir en pos. Y vean, hermanos y hermanas, no hay opción A, opción B, no hay. Dice, si alguno no quiere venir en pos de mí, no toma su cruz, no me sigue, no viene en pos, que dice el Señor, no es digno de mí. O bien sea, si no nos ajustamos al orden que el Señor establece, en verdad no vamos a poder. Vamos a ser fracasados más adelante por no ir en pos. Entonces el Señor dice, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Él quiere que las cifras cambien de los convertidos, y por ello Él invita a ir en pos de Él. Cuando vemos la figura aquí, porque esta es una figura, hermanos, y yo considero que algunos de los que están aquí o deberíamos de conocer las figuras retóricas. Por ejemplo, hay varios tipos de figuras. Por ejemplo, la Biblia contiene metáforas, sinécdoque, mitomía, ironía, alegoría, fábulas, enigmas, parábolas y figuras. Y cuando observamos estos ejemplos, estas son figuras, hermanos, figuras símil, así se conocen, o símiles. Esta es una figura símiles. Ahora, ¿qué es una figura símile? Consiste en comparar expresamente una cosa con otra. Oiga, consiste en comparar una cosa con otra para dar idea viva y eficaz a una de ambas, a una de ellas. O bien sea, otra manera de verlo, las símiles o estas figuras que el Señor nos presenta son como las ventanas de este edificio, que por ellas entra mucha luz y mediante ellas somos alumbrados y podemos observar el mundo maravilloso de Dios. O bien sea, hermanos, que mediante todas estas figuras aquí, el Señor nos muestra su plan, su propósito para involucrarnos en el trabajo. Cuando el texto dice, os haré pescadores de hombres, yo estoy seguro que hay muchos hermanos acá de la zona costera y están familiarizados con esto. Hay dos formas de pescar, ¿verdad? Una es atarraya y la otra es con anzuelo. También esas deben de ser las maneras del predicador. Predicar en público. Ya oíamos cómo debe de ser la presentación del mensaje. Seguidamente, la invitación. Pero a veces nos cuesta, ¿verdad? Para comenzar, podríamos pensar en el pescador. Él tiene que invertir dinero. Tiene que comprarse una buena atarraya. Seguidamente se informa en dónde están los peces,
donde hay aguas, donde poder pescar. Él está buscando información. Y sabe, hermano, el horario apropiado para la pesca es en horas de la noche, ¿verdad? Porque en las horas de la noche los peces salen hasta la superficie de las aguas. Ahora, veamos la figura, cómo el Señor nos enseña. Los que estamos sirviéndole, los que hemos sido llamados como los apóstoles, venimos a ser pescadores de hombres. En primer lugar, tenemos que invertir, tenemos que tener las herramientas necesarias. Segundo lugar, es necesario que nos informemos dónde están los peces, en qué hora, en lo más intenso de la noche. Ojo aquí, por ejemplo, lo más intenso de la noche, a la sociedad, al mundo incrédulo que nos rodea, hay momentos cuando el pecado se intensifica. Problemas sociales, conflictos, aflicciones, movimientos telúricos y cuántas cosas naturales que vienen. Los cristianos, la iglesia del Señor, comenzando con los ancianos y los predicadores, deben y debemos estar anuentes a ciertas necesidades, aprovechar. Es allí cuando se necesita el mensaje de salvación. Es allí cuando se debe de llevar la actuación o debemos de actuar como siervos del Señor. Todos los que estamos aquí sabemos que nuestra Guatemala, nuestro departamento de San Marcos, es vulnerable en los movimientos telúricos. ¿Por qué será? Es porque el Señor nos proporciona la oportunidad para usar de estos acontecimientos. Pero vean, hermanos, en cuántos lugares y asambleas suele pasar que los hermanos, en lugar de aprovechar el momento para predicar el mensaje, hasta se entra en conflictos por las ayudas sociales que vienen. Después nos damos cuenta, son los hermanos, o bien sea totalmente olvidados del verdadero propósito del cual hemos sido llamados. Y no tenemos por qué esquivar, no tenemos por qué invadir esa comisión. Tenemos que enfrentar. Yo recuerdo en una ocasión cuando yo era más joven, ¿verdad? Andábamos evangelizando con dos hermanos de esta asamblea por las playas del Tulate. Y en esa ocasión había una gran delincuencia allí. Había una gran venganza y un gran hilo de muertos. ¿Y saben qué pasaba aquí? Uno hacía esto y el otro hacía esto. Y andábamos evangelizando por ese lugar. Nos dijeron, acaban de asesinar a un joven. Lo levantaron en bolsas, sus restos. Están en tal lugar. A mí me puse con escalofrío, ¿verdad? Y nos dijeron que optáramos por otro lugar en el evangelismo. Pero los hermanos con quienes íbamos, el hermano iba optando la calle donde estaban. Y precisamente llegamos a esa casa. Yo quería apartar, yo no quería llegar ahí. Pero el hermano se encaminó y tocó la puerta, porque estaban hasta adentro. Y viene la señora llorando. Ella era la madre del joven. Y el hermano le dice, haga paciencia, nosotros somos cristianos evangélicos y estamos evangelizando este lugar y no podemos dejarlos. ¿Nos permite tener una pequeña actividad? Y la señora dijo, pasen. Nos atendió, nos arregló, habían como 30 personas. Ese es el momento propicio. Yo le decía al hermano, y vamos a ir ahí ese es el momento propicio, hermano. Es allí donde tenemos que llevar el mensaje. Es importante pensar en estos puntos y luego cuando pasamos a observar el segundo punto del pescador, observamos al ministerio o el ministerio del evangelismo personal. ¿Y qué tal es usted para este ministerio? ¿Le gusta hablar del evangelio a otras personas? ¿Sí o no?
¿O es callado? ¿Le da vergüenza? ¿Qué dirán? No lo he hecho. Conozco a un hermano que lo he admirado mucho. Cuando salíamos, si viajábamos, ya estaba hablándole al chofer del autobús. Si se sentaba en un sillón, ya estaba hablándole a la otra persona. Si a tomar un refresco, ya estaba evangelizando a la persona que atendía la tienda. Y de repente, venga hermano, vamos a orar. Él desea aceptar al Señor. Muchas veces las almas están cerca de nosotros, pero nosotros somos tan tímidos. Hermanos, es importante pensar en todo esto. Y hay otras figuras, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 4 y el texto 35, cuando el Señor dice: alzad vuestros ojos, los campos están blancos para la siega. El Señor nos invita a alzar nuestros ojos. Esto es ser espectadores, poder ver las necesidades. Si usted lee ese pasaje del Evangelio de Juan, es precisamente cuando el Señor estaba con la mujer samaritana. Y los discípulos llegaron y le llevaban alimento al Señor. Y le decían: come, Señor. Y el Señor dijo: yo tengo otra comida que comer. Y ellos decían: ¿será que alguien le ha traído de comer? Y el Señor les dijo, y esto me llama la atención, porque el Señor les dice allí: ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega. Y así es que vean los campos. O bien sea, hermanos, no hay necesidad o no hay otra cosa más urgente que la predicación del Evangelio. Como si el Señor les dijo: el alimento que ustedes traen ahí está. Ustedes dicen que es el tiempo de la cosecha, pero vean los campos, están listos para la cosecha. Hermanos, cuando observamos aquella parábola de los siervos, cuando fueron llamados a diferente horario, y unos fueron llamados a la hora 11, sin lugar a duda, estamos en la hora 11, los últimos tiempos de la gracia. Entonces es necesario aprovechar el momento. Más adelante volvemos a encontrar otra parábola. Por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9 y el texto 37, el Señor dice: la mies es mucha y los obreros pocos. Si usted gusta, leamos el texto, capítulo 9 y el texto número 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esta palabra, cuando yo la leo, parece que fuera una paradoja. Y yo creo que usted conoce las paradojas. ¿Qué son las paradojas? Cuando se dice una cosa y otra es el resultado. Por ejemplo, cuando el Señor dice: el que quiere ganar o salvar su vida, la perderá. O lo contrario, ¿verdad? Esa es una cosa está diciendo y el resultado va a ser otra. Y cuando leemos el texto que obreros, la mies es mucha y obreros son pocos, como si fuera una paradoja, pero nada que ver, hermanos. ¿Por qué? Porque parece que con nosotros como si rindieran los predicadores. Pero al contrario, no es así. La realidad no es esa, hermanos. En conferencias, por ejemplo, si vemos toda esta fila de aquí, la escuadra completa, o si es posible hasta aquí, todos anhelan, todos quisieran dar el mensaje. Rinden, muchos. Pero la verdad del texto no es esa. Dice que los obreros son pocos. ¿Cómo es esto? Usted dirá, ¿cómo es? Es que, hermanos, al estilo que el Señor desea, no hay de esos hombres. No hay de esos hombres. Ya escuchábamos, se desea predicar, se desea esto para que nos vean. ¿Cuál es el estilo que el Señor quiere? ¿Cuáles serán? Teología, conocimiento, esto. No, hermanos, es diferente. Usted se da cuenta, usted dirá: pero el hermano Gamaliel bien simple está explicando. Esperábamos ver algo más grande o más profundo. ¿Sabe?
Desde muy jovencito me enseñaron que la comida se coloca a la altura de las ovejas. Y si la jirafa quiere, si hay, ¿verdad?, que se agache. Dice que la jirafa tiene una lengua que mide casi 20 pulgadas de largo. Entonces, también y al agacharse va a aprovechar a comer si quiere, ¿verdad? Si quiere. Pero es importante pensar cuál es el estilo. Aquí, hermanos, aquí en las Sagradas Escrituras, el Señor y la obra de su Santo Espíritu, el Espíritu Santo se tomó ese maravilloso tiempo para enseñarnos de las experiencias de esos hombres. Por ejemplo, Jacob, allá en el libro de Génesis, capítulo 31 y el texto 28, ¿qué dice ahí? Cuando cuidaba las ovejas de su suegro Labán, dice que las ovejas y las cabras nunca abortaron. Seguidamente, él ponía de su bolsa cuando había necesidad. Otra de las cosas, él se desvelaba, el sueño se iba de sus ojos por cuidar las ovejas. De día lo consumía el calor y de noche la helada. Excelente. Yo me quedo tan sorprendido al pensar en ese estilo. ¿Cómo somos nosotros, hermanos y oyentes? ¿Cómo actuamos? ¿A cuántos se nos ha ido el sueño por las noches por estar orando por los hermanos? ¿Por estar preparando el mensaje? ¿Verdad que a veces en el culto estamos batallando? Y como decían los hermanos, el que va de primero le cuesta porque va a romper el hielo. Tal vez no es eso. Lo que pasa es que muchas veces no lleva el mensaje. Entonces, al estilo de Jacob, no da la balanza. No da la balanza. Entonces, es importante para poder contar convertidos, tomar en cuenta estas hermosas enseñanzas. Capítulo 13, otra parábola. En el capítulo 13, también la va a encontrar en Marcos, capítulo 4. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, hallamos una parábola. Es la parábola del sembrador. Espero que sepamos que es una parábola. Porque en la Biblia hay parábolas, alegorías. ¿Qué es una parábola? Una parábola, hermanos, es una enseñanza basada en hechos reales. A diferencia de una alegoría es una enseñanza basada en hechos imaginarios. Y cuando observamos aquí en el capítulo 13, el texto 1 es la parábola del sembrador. Ya no vamos a leer, ¿verdad? Solamente voy a parafrasear allí. ¿Qué dice? Aquel día salió Jesús de la casa. La casa es el pueblo de Israel. Él vino a la casa de Israel, pero salió de allí. Es necesario salir de casa. Luego se sentó junto al mar. El mar representa las naciones, el mundo, la sociedad. Esta está dividida en 4 partes, o bien sea, los corazones de la raza humana se convierten en 4 formas. Una de ellas, tierra de piedras, otra de ellas con espinos, otra de ellas tiene caminos, pero otra de ellas es terreno fértil. No podemos nosotros conocer cuál es el buen terreno porque ahí fuéramos directamente. Tenemos que sembrar. ¿Qué es lo primero que hace un sembrador cuando va a sembrar? Usted sabe, ¿verdad? Yo recuerdo a mis abuelos cuando iban a sembrar, en primer lugar le pedían permiso a Dios. Iban a botar un árbol, pedían permiso a Dios. Iban a preparar y nunca estuvieron en una actividad como estas. Pero eran hombres que cualquier cosa que realizaban lo hacían en el nombre de Dios. Eso es en la vida práctica. Mayormente, hermanos, en la obra del Señor se requiere oración. Los quienes predicamos debemos de orar más. Alguien dijo, el predicador debe de orar más que hablar. Y ese es un reto para mí. Yo digo, si predico 30 minutos, debo de rebasar los 30, debo de orar 31, tan siquiera. Es que esa es
Esa es la fórmula perfecta. Entonces, la buena semilla cayó en buena tierra y esta dio fruto de 100 por 1, 60 por 1 y 30 por 1. Y yo pienso en esta palabra mucho tiempo. ¿Por qué viene la cifra de arriba para abajo? ¿Por qué no viene de acá para arriba, verdad? ¿Por qué no primero es 30 por 1, 60 por 1 y 100 por 1? Pero es al contrario. ¿Qué indica esto? Es que la vida del creyente va de mengua. Su rendimiento de fruto. Lo que podemos hacer hoy ya no lo vamos a poder hacer mañana. Los días, los años van pasando y ya no podemos, ya no aguantamos. Entonces el rendimiento de fruto va menguando. Entonces es necesario aprovechar. Hermanos, muchos conocen a los guatemaltecos que son hombres del mañana, porque dice que todo lo dejan para mañana. Y a veces que esta es una realidad en nosotros mismos. Voy a predicar, pero mañana. Voy a preparar mi mensaje, pero mañana. Voy a hablarle al vecino, pero mañana. Voy a ser hombre de oración, pero mañana. El mañana no llega, hermanos. Entonces, lo que va a pasar es que el rendimiento va en mengua. Bien, volvemos a entrar a lo del principio de los hechos de los apóstoles. Lo que observamos, las figuras que observamos, en estas figuras el Señor en su bondad nuevamente nos proporciona la enseñanza, las herramientas para ver el pescador cómo hace, el sembrador, vean el campo, está blanco ya. Y vean ahí los ejemplos de que es necesario que pidamos al Señor para que Él nos permita esos obreros y que trabajemos en su obra. Ahora, pasemos a algo maravilloso que el apóstol Pablo estableció. Un mensaje y 2 llamadas. Que ese es el tema, ¿verdad? La predicación del Evangelio. El Señor nos prepara. Ahora, es necesario, hermanos, oiga esto, es necesario saber que los predicadores del primer siglo invitaban a los convertidos ¿a qué? A confesar su fe en el Señor. Allá en la carta de los Romanos, observemos, la carta de los Romanos en el nombre del Señor, capítulo 10, y observemos allí lo que el Señor nos va a mostrar con su preciosa palabra. Dice allí, el texto 8 nos habla del mensaje expuesto, de la predicación del Evangelio. ¿Cómo es que lo exponemos o lo manifestamos? Porque ya observamos las herramientas, ya el Señor nos dio la táctica para el trabajo. Seguidamente, la persona ha creído en el Señor. Ahora en el texto 9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Acompáñenme al texto 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Vean, hermanos, en el nombre del Señor, esta tarde, los apóstoles, los predicadores del primer tiempo, del primer siglo, a pesar que la iglesia no tenía esa experiencia que nosotros tenemos, ese recorrido en años, pero era una iglesia, eran hombres que en realidad, cuando presentaban el mensaje, luego de presentar el mensaje, llamaban a 2 propósitos, a 2 objetivos. El mensaje debe de llevar objetividad. Por ello, en una ocasión el Señor nos daba una palabra, el mensaje de las 3 O. Así, ¿verdad? Llévelo. Cuando hay algo hermoso, yo lo llevo, ¿verdad? El mensaje de las 3 O. ¿Cuáles son? Primera O, oración. Segunda O, oráculo. ¿Qué es eso? Es hablar bien, expresar bien. Para esto tenemos que leer.
No hay otro manual tan valioso que nos prepara que la misma palabra del Señor. Entonces, oración, oráculo y objetividad. Que el mensaje lleve su objetivo. Esto era lo que hacían los predicadores del primer siglo. El mensaje llevaba su objetivo principal. En primer lugar, llamados a arrepentirse, a creer al Señor Jesucristo. Y segundo lugar, la otra invitación es confesar en público. ¿Por qué es necesario esto? Es para marcar la diferencia, ¿verdad? Porque la fe en el Señor es invisible, no se ve. Mas sin embargo, la confesión debe de ser pública. Aquí hay una palabra que viene del griego, y esa palabra es homologio. Es confesar, homologio. ¿Qué quiere decir homologio? De que es una palabra compuesta en dos y que habla o que representa o que quiere decir, nos presenta dos en un mismo pensar, dos en acuerdo. Es un pacto, es una confesión, es una promesa. Homologio es confesar dos al mismo tiempo. ¿Cómo es? Ahora, se lo ilustro de esta manera. ¿Qué pasara si yo estuviera hablando este tema aquí y en otro lugar lo mismo, el mismo pensamiento? Eso sería un homologio en griego. Dos en el mismo sentir o en el mismo acuerdo. Ahora, en el sentido espiritual, los nuevos cristianos eran llamados a homologio, a confesar. Ellos confesaban públicamente su fe, pero también en el mismo instante, oigamos esto, en el mismo instante el Señor Jesús les confiesa a ellos delante del Padre. Homologio, el creyente haciendo confesión público aquí en la tierra de que está renunciando totalmente al mundo y que está decidiendo servir al Señor. Entonces la confesión pública es necesario para manifestarle al mundo que ya no le pertenece. Segundo lugar, es necesario para identificarse con la nueva, o mejor dicho, con la asamblea o la congregación. Entonces, hermanos, predicadores, para mí también, no solamente es predicar el evangelio en su primera plana, se necesita la otra invitación de confesar públicamente. Pregunta: ¿de qué manera confesaban los creyentes o su fe en el Señor? ¿De qué manera? Lo hacían bautizándose, hermanos. Ese es el llamado al bautismo, llamado al arrepentimiento, llamado a creer en el Señor. Punto número 1. Punto número 2, llamado al bautismo. Y vean, hermanos, esto no es de que los hermanos así lo hayan preparado, lo hayan querido. En el tiempo apostólico, el bautismo allá representaba lo mismo hoy en día, hermanos, lo mismo. Representaba una confesión pública, representaba su deber, su deseo de servirle al Señor. Y esta fue la comisión del Señor. Acompáñenme al Evangelio según San Mateo, en el nombre del Señor. Vamos a ir ya buscando la terminación. El Evangelio según San Mateo, capítulo 28, y observemos el texto 18 en el nombre del Señor también. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
A mí me gusta observar las frases que se repiten. Y si usted gusta, subraya allí todos. La va a encontrar 4 veces. Por ejemplo, toda potestad, todas las naciones, y luego todas las cosas, y el todos los días. ¿Qué quiere decir esto? Toda potestad. Fijémonos bien, como si el Señor estuviera otra vez refrescando nuestro entendimiento de lo que ya hemos visto. Él dice que tenemos el todo de su campo, las naciones, el todo de su poder para hacer el trabajo, el todo de su enseñanza, su palabra, y el todo de su presencia con nosotros. No hay nada que temer, no hay nada que temer. Y luego la comisión es, dentro de esos 4 puntos importantes, es de ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre. Aquí hay una comisión y 2 motivos, 2 objetivos en el propósito de Dios. En primer lugar, ir a enseñar, ir a predicar. Eso lo dice el Evangelio de Marcos, capítulo 16 y el texto 15. No lo vas a leer, pero usted lo tiene en mente. Si usted gusta, dice ahí: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermanos, aquí hay 3 puntos que observar. ¿Para qué tanto? A veces entramos en conflictos en esto. En primer lugar, el Señor les mandó a los apóstoles en la comisión apostólica, nos manda a nosotros en su palabra a predicar y a enseñar la palabra. Punto número 1, a predicar y a enseñar la palabra. Punto número 2, el Señor mandó allí a bautizar. No es una opción, no es si quiere. Ese es el paquete que presenta el Evangelio. Esa es la comisión del Señor. En primer lugar, manda a predicar y a enseñar la palabra. Segundo lugar, Él mandó a bautizar y manda a bautizar. Tercer lugar, Él manda que todo creyente nuevo debe de bautizarse, que el creer debe conducir al bautismo, y que la salvación, oiga esto, y que la salvación es exclusivamente por la fe, como lo dice al terminar el versículo: mas el que no creyere será condenado. ¿Se da cuenta? No hay opción de decir el bautismo es para el perdón de los pecados, el bautismo es para... No, ubiquemos, veamos el texto y vean, hermanos, que los apóstoles tomaron con bastante seriedad la comisión del Señor. No dudaron, no dijeron será así, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a predicar? En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 y el texto 38, en el primer mensaje del apóstol Pedro, y al culminar su mensaje, él dice allí, les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y allí los predicadores inexpertos entran otra vez en debate. ¿Y qué es el mensaje de Pedro? Que el bautismo es para esto, para lo otro. Hermanos, el apóstol Pedro rigurosamente está tomando en cuenta la comisión, está entregando el paquete completo del Evangelio, no en detalle, no para discutir lo que vamos a hacer. No, lo que el apóstol Pedro es entregar el mensaje, que el oyente, el pecador, necesita arrepentirse. Pues claro, ya estando arrepentido, creyendo en el Señor, debe de ser conducido al bautismo. Y luego nos habla de los beneficios, los privilegios, pero esto se logra a través de que los predicadores enseñen la palabra, como el mandato del Señor. Y vean, hermanos,
Esto es significativo en las Escrituras. Me llama la atención porque cuando avanzamos a observar más, si usted gusta, solamente para darle las citas, veamos allí a los diferentes evangelistas. Por ejemplo, ya vimos a Pedro. Más adelante usted puede ver en el capítulo 8 a Felipe el evangelista. En el capítulo 9 a Ananías, un discípulo del Señor. ¿En dónde? En Damasco. Felipe en Samaria. Más adelante en el capítulo 10 y el texto 45 a Pedro en la casa de Cornelio en Cesarea. Más adelante el gran apóstol Pablo y Silas en Tiatira, en Europa, porque ahí fue el primer convertido. Y más adelante también al apóstol Pablo, ¿en dónde? En Corinto, llevando el evangelio en aquella sinagoga cuando Crispo, el principal de la sinagoga, se convirtió. Pero vea, hermano, vea lo que la Biblia nos muestra en esos pasajes. No importó quién era, si era Felipe, si era Ananías, si era Pablo. Lo que sí importa y es solemne es que estos siervos de Dios estaban totalmente en acuerdo, en armonía, sujetos al mandamiento del Señor Jesucristo. No que porque uno estaba en Damasco y el otro estaba en Cesarea y el mensaje ya estaba tergiversado, sino estaban en un mismo propósito, llevando el mensaje del evangelio. Y vemos a Felipe predicándole al etíope o al eunuco y luego bautizándole. Y si usted ve el texto 34, 35 de Hechos 8, ahí no se ve de bautismo, pero dice que le predicó el evangelio, o bien sea, el evangelio presentaba el mandamiento completo del Señor Jesús y le bautizó. Aunque un predicador dijo, predicando, que Felipe se había precipitado al bautizar al eunuco de inmediato. Pero ¿qué hubiera pasado si Felipe no le hubiera bautizado? Después de haber pasado unos días, tener que ir a buscar al eunuco entre los etíopes para bautizarle. O si ya no le hubiera visto, qué confusión, qué problemas se hubiera desarrollado en esos lugares. Pero bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor por la obra de sus siervos, que en verdad trabajaron como el Señor lo había mandado. Luego de la conversión, el bautismo, lo que oíamos allá en Filipos, cuando el carcelero dijo, ¿qué debo de hacer? Y el apóstol Pablo y Silas le dicen que es lo que debe de hacer. Y el texto dice, a medianoche, y en esa misma hora el carcelero le lavó las heridas y enseguida fue bautizado. No dijo Pablo, ¿por qué no lo dejamos para otro día? Es más, acabamos de salir a la cárcel, tenemos que llevarle la noticia a los hermanos. Mejor otro día. No, es que el bautismo acompañaba al creyente nuevo. ¿Cómo estamos predicando? ¿Predicamos el mensaje tal como es o a medias? ¿No será que a raíz de eso, hermanos, en las asambleas no contamos convertidos? ¿No contamos bautizados? Pasan meses, pasan años, no hay ni un bautismo en la asamblea. ¿No será que el trabajo se está haciendo mal? Entonces, es necesario que a partir de ahora vamos a hacer ciertos cambios. Le vamos a pedir perdón al Señor. Le vamos a pedir que nos ayude, que nos dé sabiduría para poder usar las herramientas, la estrategia y seguidamente para ver esos cambios y que esas cifras se muevan, que ya son conocidas, los mismos 3, los mismos 6 y pasan los años. Hermanos, que este estudio sea para mejorar nuestra actitud como siervos delante de la presencia del Señor. Que el Señor nos bendiga.